en Deuteronomio capítulo 4, versículo 40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Los padres se hacen muchas preguntas. Entre ellas es: ¿qué debo hacer para que a mis hijos les vaya bien? ¿Qué debo hacer para que a mis hijos les vaya bien? O un equivalente: ¿qué es lo mejor que puedo hacer por mis hijos? Yo creo que a cada padre de familia, a cada madre de familia, en un momento dado le ha venido esto a la mente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En la actualidad hay muchos libros, hay muchos consejeros, muchas personas, investigadores, personas que han dedicado su vida completa a estudiar la conducta de los niños, a estudiar las necesidades del ser humano y particularmente de los hijos, para encontrar aquel antídoto, para encontrar aquel remedio, para que los hijos no se corrompan, no se pierdan, para que sean hombres de bien. Y unos dicen una cosa y otros otra, pero ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Algunos dicen consejos como: dale todo a tus hijos para que no sufran, no los castigues para que no se espanten, no los presiones, no los obligues en nada, que ellos sean libres. Otros se van un tanto más a las cuestiones biológicas: aliméntalos bien, en un cuerpo sano hay una mente sana, que hagan mucho ejercicio, aliméntalos bien. Otros van un poco a la cuestión profesional: enséñales algún oficio para que el día de mañana ellos puedan valerse por sí mismos, no dependan de otra persona, porque lo peor es depender de alguien. Enséñales un oficio, enséñales a trabajar, dales estudio, dales carrera. Si es que ibas a invertir en un carro, en una casa, mejor invierte en estudio, dales una carrera. Al rato Dios les va a hacer de mucho bien eso. Ahorra dinero, pones una cuenta bancaria, un seguro de vida para que si te mueres, ellos puedan seguir estudiando, puedan tener lo que necesitan, lo que tú les darías en vida. Hay personas que llegan hasta el extremo de pagar todos sus gastos funerarios para que cuando mueran no les dejen carga a sus hijos. Y bueno, la gente se preocupa para darles lo mejor a sus hijos. Pero ¿qué es realmente lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos? ¿Qué es lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos? Papá, mamá, ¿qué es lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos? Lo acabamos de leer. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Aquí está la respuesta. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para que a mis hijos les vaya bien? ¿Qué dice la Escritura? Dales estudio, dales diversión, juega con ellos. Digo, todo eso en cierto momento es bueno, pero no es la respuesta, no es la solución. Lo que Dios te dice simplemente es: guarda los mandamientos de Dios y sus estatutos, y de esa manera les va a ir bien a tus hijos. Esa es la respuesta. Es lo que cada padre tiene que entender, es lo que necesitan los hijos, que los padres guarden los mandamientos de Dios. Los padres van luego en camino contrario. ¿Cuántos padres hay veces que doblan turnos, se desvelan, hay veces hasta que llegan al extremo de hacer fraudes con tal de ganar un poco más para darles a sus hijos? Y sabes que eso no es la solución. Y sabes, no es lo que ellos necesitan. Lo que ellos necesitan es tener padres que amen a Dios con todo su corazón. Lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos es que tú obedezcas los mandamientos de Dios. Lo demás, hazle como quieras. Si quieres, puedes comprarte un libro de 10 pasos prácticos para tener a tus hijos contentos y felices. Si quieres, puedes buscar también recetas
de cómo alimentar nutritivamente a tus hijos. Lo puedes hacer. Si quieres, también puedes buscar las mejores universidades o escuelas para que tus hijos el día de mañana puedan ser gente preparada, que pueda desempeñar su labor bien en la sociedad en la que vivimos. Lo puedes hacer. Si tienes los medios y las posibilidades, hazlo. Pero hay una cosa que pasa todas ellas, y es: guarda los mandamientos de Dios. Guarda sus mandamientos para que les vaya bien a tus hijos. Así de sencillo. ¿Qué padre pudiera levantar la mano y decir: yo no quiero que a mis hijos les vaya bien? Un padre normal, en su juicio cabal, es aquel que quiere que le vaya bien a sus hijos. Pues aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Y vamos a estar abundando hoy en muchos textos, para que quede claro y para que no pienses que es la opinión de un hombre. La mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos no es una casa, no es un carro, no es ni siquiera una carrera. La mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos es la bendición de Dios. Y esa bendición de Dios va a llegar a tus hijos si tú guardas los mandamientos de Dios. Y esto sería bueno que lo creyeras y bueno que lo hicieras. Si no quieres creer o no quieres hacerlo, eso es la responsabilidad de cada uno. Pero un día tú vas a saber que te dije la verdad y que tú no lo quisiste hacer. Porque tarde o temprano este mundo se va a acabar. Porque tarde o temprano tú y todos nosotros vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y entonces te vas a dar cuenta de que todo lo que hiciste aquí en la tierra no sirvió de nada, hablando materialmente, de que todo el dinero que pudiste alcanzar aquí y todo lo que tú trabajaste y pudiste hacer y pudiste heredarle a tus hijos, que realmente no sirvió de nada, que lo único que realmente va a permanecer es la bendición de Dios sobre ellos. Entonces tarde o temprano te vas a convencer. Si hoy no te quieres convencer, a pesar de que yo lea muchos textos, si no te quieres convencer y no quieres trabajar por ello, pues tarde o temprano te vas a dar cuenta. Nada más que hay una diferencia, en que si tú te convences hoy y tú empiezas a cambiar de actitud y tu mente empieza a cambiar y tomas en serio la palabra de Dios, entonces tú vas a dejar bendición para tus hijos. Pero si no te das cuenta, si no quieres entender y te das cuenta hasta el día del juicio, pues en ese tiempo ya no habrá oportunidad. Aunque llores y aunque le chilles ahí a Dios, a Jesús, dame una oportunidad, simplemente no la va a ver, porque la oportunidad es hoy. La oportunidad es hoy. Y no entres en competencia con el mundo. Si el mundo ves que ellos no buscan a Dios, si tienes amigos, parientes, vecinos, que ves que papá y mamá no se preocupan en buscar a Dios y ellos van tras el dinero, tras los bienes materiales, tras las escuelas, la educación y cuántas cosas le pueden dar a sus hijos, no quieras entrar en competencia con ellos. Ellos ya Dios les hablará después. A ti Dios te está hablando ahorita. Tú escucha la voz de Dios. Lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos es que tú seas un buen cristiano. La mejor herencia que tú les puedes dar a tus hijos es la bendición de Dios. Vemos en Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es que quiero que mis hijos no sufran de hambre. Es que quiero que mis hijos no sean unos limosneros. Aún en lo material, ¿sabes qué es lo que enriquece? No una herencia de una casa y de una cuenta en el banco. Incluso ni siquiera una carrera en sí. ¿Sabes qué es lo que enriquece? La bendición de Dios.
y además no añade tristeza con ella. Tal vez tú sepas casos de padres que dejaron terrenos, casas a sus hijos. Hace 50 años eran terrenos de cultivo, terrenos de labor. Hoy pueden ser propiedades, inmuebles, etc. ¿Y los hijos qué hicieron? Pues no lo supieron aprovechar. Se pelearon entre ellos y perdieron la mitad en abogados y en un juicio, o simplemente se mataron hasta entre ellos, se perdió todo, o aquel que ganó todo después se emborrachó y todo lo perdió en borrachera y se acabó. ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió que les haya dejado eso? Alguien dirá, sí, eso no vale. No, es mejor dejarles una buena preparación, una buena educación, que sean profesionistas. Hay muchos profesionistas desempleados. ¿Qué te asegura? O sea, tú puedes asegurar que si tú le das escuela a tu hijo, ya por eso él ya va a ser una persona próspera. No te asegura nada. Sí, tiene una mayor probabilidad de manera natural, pero no te asegura nada. ¿Quién te asegura que él realmente al rato con esa preparación y esa carrera que tú le dejaste, ya con eso no va a sufrir? Nadie te lo puede asegurar. Ejemplos: el rey David, un hombre que amó a Dios, se deleitó en su ley, como lo declaran muchos de sus salmos, y dejó bendición para sus hijos, aún después de haber pasado cientos de años, a los hijos de los hijos de los hijos. Y no se me vaya a malentender, no estoy diciendo que entonces, si tienes oportunidad de construir bien tu casa, que no lo hagas, o que si tienes la oportunidad de educar a tus hijos, que no los mandes a la escuela. No se me vaya a malentender. Segundo libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 17. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Está hablando de Joram, hijo de Josafat. En el 18, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este hombre Joram fue yerno de Acab. Acab fue un hombre que se corrompió totalmente, inducido en gran parte por su esposa Jezabel, y adoró a los Baales y a los ídolos. En el 19, con todo eso Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Joram se corrompió, pero Joram era descendiente directo de David. Y por lo que él hizo, era para que Dios lo hubiera destruido y toda su casa quitado de la faz de la tierra. Y no solamente a su casa, sino a su reino. ¿Y sabes qué dijo Dios? Voy a preservarle su vida y su descendencia. ¿Por qué? Por amor a mi siervo David. ¿Y qué tiempo tenía que había vivido David? Tenía cientos de años. Sí, cada uno morirá por su pecado. No significa entonces que si tú eres un cristiano verdadero, ya todos tus hijos y nietos se van a salvar. No, tampoco hay que malinterpretar la Escritura. Cada uno se salvará por su justicia o por su fe en Dios, y cada uno se perderá por su pecado. Pero lo cierto es que Dios sí extenderá su misericordia a los hijos que fueron de cristianos fieles. Eso es un hecho. Lo vemos en otro caso, allí mismo en el segundo libro de Reyes, pero ahora en el capítulo 19, en el versículo 32. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. El rey de Asiria, Sennacherib, había sitiado, había rodeado a la ciudad de Judá, y la había amenazado, y estaba seguro de que le iba a conquistar. Los judíos, particularmente el rey, se afligió delante de Dios, se humilló delante de Dios, Ezequías, y Dios le oyó. Y lo que dice Dios en el 33: por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció
que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Dios no permitió que Judá fuera destruido. ¿Por qué? Por amor, dice, a mí mismo, dijo Dios, y por amor a mi siervo David. Y otra vez, David ya tenía mucho que había dejado de existir aquí en esa tierra. Sin embargo, la bendición de Dios llegó hasta ellos, por amor a David, su siervo. Pero vamos a abundar más en textos donde la Biblia te promete que si tú eres fiel, que si tú guardas los mandamientos de Dios, la bendición de Dios estará sobre tus hijos. Vemos desde el principio en Éxodo 26, por favor. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Está hablando Dios, que es Dios celoso, fuerte. Y dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, que su misericordia se extiende de generación en generación, y esto lo vemos cumplido en la descendencia de David. Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Está hablando Dios. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? La voluntad de Dios, que es que tengan los hombres un corazón que le tema y que le agrade todos los días de su vida. Dice, y guarden sus mandamientos, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre. Otra vez, si una persona guarda los mandamientos de Dios y le teme todos los días de su vida, la Biblia promete que Dios va a derramar bendición y le va a ir bien a tus hijos. ¿Quieres que les vaya bien a tus hijos? Guarda los mandamientos de Dios. No es practicar una religión, porque ¿cuántas personas luego entienden eso? No, pues no, yo ya estoy en tal religión y guarda los mandamientos de Dios. No, no se puede. Pues entonces tampoco Dios va a bendecir tu vida, tampoco Dios va a bendecir a tus hijos. Aquí Dios no está diciendo el que tenga una religión, el que practique una religión, el que esté involucrado en cierta agrupación religiosa, ese lo voy a bendecir. No. O el que se cambie de religión, el que se vaya de un lado a otro, ese lo voy a bendecir. No. ¿A quién va a bendecir Dios? Al que guarda sus mandamientos. Pero tenemos que entender también que hay veces en ciertas agrupaciones religiosas no se pueden guardar los mandamientos si perteneces a ellas. Esa es la realidad. No faltará que ya te den el hermanito la música ranchera cristiana o el rock cristiano. Ahí mismo en la congregación, ahí te lo dan. Ya no es en el mundo, ya es ahí en la congregación. Por eso una persona quiere realmente guardar los mandamientos de Dios, y uno de ellos es su santificación, pues muchas veces entonces tiene que salirse de allí. No puedes seguir perteneciendo allí y guardar los mandamientos de Dios. El ejemplo claro es en el catolicismo. Si una persona quiere realmente guardar los mandamientos de Dios, no puede seguir siendo católico y guardar los mandamientos de Dios, porque si sigue siendo católico tiene que ir entonces a misa, se tiene que persignar, tiene que comerse una hostia y tiene que andar en procesiones, y eso es contrario a lo que la Biblia dice. Pues no se puede guardar los mandamientos de Dios estando en una religión así. Deuteronomio 28:4, por favor. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, etc. ¿Por qué dijo aquí bendito el fruto de tu vientre? Porque en el versículo 1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuáles bendiciones? Entre todas las que menciona hay una: bendito el fruto de tu vientre. Bendito el fruto de tu vientre. ¿Sabes cuándo es bendición un hijo? ¿Sabes cuándo es para bendición? Cuando tú estás guardando los mandamientos de Dios. Si no, espérate todo lo peor. No importa cómo le hagas, lo único que realmente puede darte bendición es el guardar los mandamientos de Dios. Dice, poner por obra estos mandamientos. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 8. Ahora pues,
ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirir todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra, y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Observen la misma verdad. En Salmos 25, versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Habla de que si tú temes a Dios, tus hijos de seguro que van a permanecer y van a heredar la tierra. Y esto incluso hasta se pudiera aplicar a que van a estar en el milenio cuando Cristo venga a reinar sobre la tierra literalmente. Salmo 112, de los versículos del 1 al 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Su generación será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Recibirán la bendición de Dios. Pero, ¿la generación de quién? Pues de los rectos. ¿Y quiénes son los rectos? Dice en el 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Es una persona recta. Su descendencia será poderosa en la tierra. O sea, que mejor herencia que una carrera es que tú le heredes la bendición de Dios. ¿Y cómo? Pues que tú seas una persona que tema a Jehová y que guarde sus mandamientos, que se deleite en sus mandamientos. Eso es lo que Dios te pide. Y no solamente eso, sino que todavía en el 3 dice, bienes y riquezas hay en su casa. ¿De quiénes? Pues de los rectos. Y su justicia permanece para siempre. O sea, que alcanza hasta para vida eterna. Y bienes y riquezas hay en la casa de los rectos, dice la Escritura. Yo no soy un profeta de la prosperidad, pero tengo que decir lo que la Biblia dice. Y cuando hay personas rectas, de seguro que también Dios va a prosperar aún hasta materialmente. Y si no se ve en el Padre, se va a ver en los hijos. ¿Por qué? Porque Dios va a bendecir a sus hijos. Porque en la casa de una persona que camina en rectitud delante de su Dios, hay bienes y riquezas, dice, y su justicia permanece para siempre. Es lo que dice la Escritura. Y luego, Proverbios 11:21. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Fíjense qué hermoso. Tarde o temprano el malo será castigado. Dios juzga la tierra. Mas la descendencia de los justos, ¿quién es un justo? Pues aquel que ama a Dios, aquel que le cree y aquel que guarda sus mandamientos. Mas la descendencia de los justos será librada. Aunque tus hijos en un momento determinado llegaran a desviarse y llegaran a irse al mundo, sí, Dios los va a tratar con vara. Pero te aseguro una cosa, que por amor a Él mismo, Dios, y por amor a ti, si tú has sido justo, Dios les va a preservar la vida. Aunque se metan en una pelea y una riña ahí de borrachos, Dios le va a preservar la vida, simplemente porque tú fuiste fiel. Lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos es que tú guardes los mandamientos de Dios, que tú ames a Dios con todo tu corazón. No hay otro. Otra vez te digo, tú si quieres puedes comprarte libros y libros de consejos, cómo educar a los hijos, cómo tenerlos activos, cómo hacer que no salgan de la casa, cómo mantenerlos dinámicos, cómo aprender más, etcétera. Y bueno, hay muchas técnicas, pues, que aquí si nos pasáramos viendo todas, no acabaríamos, pues. Pero yo mejor me voy a lo más importante, y es la bendición de Dios. ¿Quieres bien para tus hijos? Guarda los mandamientos de Dios. Te digo, aun aunque se desviaran por la pura misericordia de Dios, Dios puede guardar su vida. Dios puede guardar su vida. Por eso, el consejo a veces para muchos padres, cuando los hijos empiezan a crecer y se empiezan a rebelar y empiezan a pedir que les den permiso para irse al mundo, permisos pues como irse al baile, irse a la disco, escuchar música mundana, vestir de una manera indecorosa, cosillas así. El consejo para los padres es: mantente fiel a Dios. Pero si se va mi hijo y me lo matan, no se va a morir.
Sí, a lo mejor se va de borracho, a lo mejor le da una golpiza, pero si tú eres fiel, Dios va a guardar su vida. Porque por amor a Él, a Dios, y por amor a ti, Dios va a llevar bendición a tu hijo. No tengas miedo, cree a Dios, confía en Dios. Tú permanece fiel a Dios. Hay padres que se desesperan cuando los hijos empiezan a crecer, se empieza a salir el bigotito, o la mujercita empieza a tener cambios hormonales, etcétera, etcétera. Y el padre o la madre se desesperan. Pues es que, hermano, ya no tuve de otra. Sí, tuve que permitir que aquí hicieran una fiesta con sus amigas, porque es que me amenazó que si no le daba permiso que mejor se iba porque ya no quería vivir conmigo. Y ya cayó el padre. Permanece fiel, es lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos. Es lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos, permanecer fiel a Dios. ¿Sí lo entiendes? Porque sí, el malo tarde o temprano será castigado, pero la descendencia de los justos alcanzará misericordia. Oye, pero entonces seguro que se salve. La salvación es personal. Pero te aseguro una cosa, a ese hijo, por cuanto se metió ya en el pecado, en la borrachera, en la homosexualidad, en la drogadicción, ya debería estar muerto. Hoy tal vez tuviera que morir. Por cuanto es tu hijo, Dios va a preservar su vida y Dios le va a dar una oportunidad más para que se vuelva a Dios. Dios no lo va a obligar, pero de que le va a extender su misericordia, eso es un hecho. ¿Sí me entiendes? Y ya con eso yo creo que un padre tiene que sentirse satisfecho. Y luego en Proverbios 27, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Dichoso, ¿qué es? Feliz. ¿Quieres que tus hijos sean felices? Que levante su mano el padre que diga que no. ¿Qué es lo que tienes que hacer para llevar felicidad a tus hijos? No, pues yo creo que llevarles música actual y moderna para que ellos sientan. No es eso. Permitirles que vean televisión y que tengan internet y que entren a todas las páginas de internet para que se sientan felices y se sientan satisfechos. No es eso. Que estudien la carrera que les gusta, porque si no va a estar amargado, pero si estudia lo que a él le gusta, entonces va a ser feliz. No es eso. ¿Sabes qué es lo que ellos necesitan para ser felices, dichosos? Que tú seas justo y camines en integridad. Pero observen aquí la condición. No es para aquel que de vez en cuando se acuerda de Dios. No es para aquel que practica una religión y está bien metido en su religión y es el diácono de su religión. Sí, la pregunta no es cuánto participa en su grupo religioso. La pregunta es, ¿guarda los mandamientos de Dios? Si guarda los mandamientos de Dios, si camina en su integridad, porque ¿qué es integridad? Completo. Ama a Dios de todo corazón. No importa aunque se acarree mal y críticas para su persona y desprecios, ya sea con su familia o en su trabajo, él es íntegro para con Dios. Ese es el que tiene la promesa. Dichosos sus hijos. Pero aquel que no es íntegro, piensa en una persona que tiene un trabajito, cualquiera que sea este. Y ahí en ese trabajo no faltará de que su jefe le imponga una tarea, que es una tarea pecaminosa, cubrirle en un asunto oscuro, que le firme de algo, que diga algo que no es cierto, que falsifique papeles, que falsifique cosas. Y ahí es donde entonces el padre se encuentra en la disyuntiva. Ahí es donde se ve su integridad. El padre tal vez dirá, es que sí está mal que haga esto, pero es que, hermano, si no lo hago, pierdo mi trabajo y mis hijos necesitan que yo les lleve. ¿Sabes que no es eso? ¿Sabes qué es lo que te dice la Biblia? Mantente en integridad, porque entonces tus hijos van a ser felices. Eso es donde, por eso muchos dicen que la fe es ciega, porque si tú lo ves con tus ojos terrenales, tú ves lo contrario. Porque ¿qué es la realidad? Si yo le digo a mi jefe que no lo voy a apoyar en este negocio chueco, ¿qué va a pasar? Se va a enojar conmigo, me despide y me voy a quedar desempleado. Y si me quedo desempleado, no percibo mi sueldo, no tengo dinero, y si no tengo dinero, si me meto a Aurrerá o a Soriana, pues ¿cómo voy a pagar? Esa es mi realidad, eso es lo que ven mis ojos. Entonces, ¿qué concluyo? Que mis hijos entonces van a sufrir. Eso es guiarse por vista.
Si lo entendemos, eso es guiarse por vista. Pero la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y el justo que camina en su integridad, sus hijos van a ser dichosos. El justo que camina en su integridad le dice a su jefe: jefe, discúlpeme, pero esto sí no lo puedo apoyar. Usted sabe, cuando me ha pedido cosas, pues yo estoy dispuesto para apoyarlo, pero en esto sí no. Porque yo creo en Dios y yo tengo temor de Él. Y sé que esto no es correcto delante de Dios. Ay, pero si no te cuesta nada. Es más, mira, si quieres hasta te doy más. No, jefe. Disculpe, pero yo no puedo hacer eso. Ese está caminando en integridad. Y sí, tal vez lo despidan. Pero yo creo que Dios no va a fallar en su palabra. Sus hijos van a ser felices. ¿Cómo? Yo no sabría explicarte. Pero yo le creo a la Biblia. Ese que camina en integridad, el justo que camina en su integridad, sus hijos van a ser felices. ¿Cómo? ¿Quieres saber? Arriésgate también. Y ahí está el jefe insistiéndote que tienes que trabajar horas extras, días extras. Y ahí está el que camina por vista. Es aquel, pues hermano, es que no puedo venir. Es que pues tuve que quedarme ya bien tarde. Y el domingo, no hermano, es que el domingo pues tengo que trabajar, porque si no, está bien. Cada quien es libre, ¿no? El que camina en su integridad es el que dice: yo tengo una fe y yo sé lo que Dios me manda, que no me deje de congregar como muchos tienen por costumbre. Ni modo, si esto hace que se pierda mi lugar que tenía, esto pierda el otro, yo camino en mi integridad. Y dice la Biblia: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos, nuevamente, no es que trabajes horas extras. Lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos, según esta palabra, es que tú camines en integridad, que tú seas justo y camines en integridad. Tan fácil como entender que si hoy es domingo, mañana es lunes. Tan fácil es entender esta condicional. Si tú eres justo, caminas en tu integridad, tus hijos van a ser felices. Es fácil creer, ¿verdad?, que si hoy es domingo, mañana es lunes. Es que alguien diría: bueno, pero es que sí, eso sí es fácil. Es que eso sí, porque eso siempre se cumple. Pues te digo una cosa, que Dios es más firme aún que la misma semana en la que vivimos. Porque tú le pudieras decir a una persona: yo te aseguro que si hoy es domingo, mañana es lunes, yo te lo aseguro. Pues yo también te puedo asegurar, yo te aseguro que si tú caminas en tu integridad, que si tú eres justo y caminas en tu integridad, que tus hijos van a ser felices. Y luego, en Jeremías 32:39, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Nuevamente, es la misma verdad. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Un hombre que teme a Dios también guarda sus mandamientos. Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. O sea, en otras palabras, tú temes a Dios, tú andas en los caminos de Dios, te va a ir bien a ti y también a tus hijos. Yo no veo cómo de otra manera puede hablar Dios, pues. A Dios no le hace falta nada para que el hombre pueda entender. Dios ha hecho todo. Él nos ha dejado su palabra para que le creamos y caminemos por fe en su palabra. Y luego vamos, primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Santo significa apartado o consagrado para Dios. Y aquí la Biblia declara que los hijos de una mujer cristiana son consagrados a Dios, son apartados para Dios. O sea, son algo especial. Sí, todos los niños son de Dios, de ellos es el reino de los cielos. Pero yo aquí entiendo que es algo especial. Es apartado para. Yo lo entiendo de la siguiente manera. Una vez mis hijas tenían un chocolate cada quien, les habíamos comprado, y una de ellas agarró un pedazo y dice: este es para ti. Los hijos Dios nos los da, nos los presta, así como también un padre le compra el chocolate al hijo. Pero cuando el hijo recibe el chocolate, él pudiendo comérselo, él puede decir: esto es para ti, papá.
Eso es consagrarlo. Así también el padre de familia, el cristiano, cuando recibe un hijo, dice, esto es para ti, Señor, yo te lo doy. Eso es consagrarlo. Y entonces tú ya ves ese chocolate que tú se lo diste a tu hija, que lo compraste, lo ves ya distinto que el otro. El otro no te lo ha dado. Sí, tú se los diste a los dos, pero uno te lo dio y el otro no. ¿Ya se entiende? Y también si tú quieres, pues tú le puedes decir a tu hija, dame. Tienes autoridad. Pero qué hermoso es mejor que tu hija, que tu hijo te diga, papá, te convido. Ten. Mira, te lo aparté para ti. Eso es muy distinto. Así también. Sí, todos los niños son de Dios. De los tales es el reino de los cielos. Pero es muy distinto cuando un padre de familia le dice, Señor, esto que sea para ti. Antes, yo no quiero que sea un ingeniero, que sea un arquitecto. No, yo quiero que sea un cristiano. Eso es muy distinto. Eso es especial. Eso es que sean los hijos santos para Dios. Aún, dice aquí, en el texto que estamos leyendo, aún, aunque el marido sea impío, sea incrédulo, inconverso, o también al revés, el padre es el creyente, es el cristiano, aún aunque la mujer sea inconversa, tus hijos tienes que consagrarlos a Dios. Tus hijos tienes que consagrarlos a Dios. Eso es algo especial. Y ahí la bendición de Dios. Porque Dios entonces ve a ese, ahora sí, esto yo decido cuándo me lo voy a comer. ¿Ya se entiende? Cuando tú se lo pones ya en la mano de Dios, como cuando tu hija te pone el chocolate, gracias. Ya sé cuándo voy a ocupar de él. Eso es distinto. Hay padres como los niños, ¿verdad? Que reciben su chocolate y nada más para ellos. Así también hay padres. No, yo lo voy a dar una buena escuela para que al rato trabaje y ya va implícito ahí y al rato me mantenga, al rato me ayude. Ahí está, quieren para ellos nada más. ¿Sabías que ha habido hombres de Dios que a sus hijos le dicen, quisiera que fueras misionero, aunque nunca te volviera a ver? Están dispuestos a desprenderse de sus hijos, que sirvas a Dios, al que dio su vida por ti, Él se lo merece, no a mí, sino a aquel que dio su vida por ti. Qué distinto es eso. Eso es que sean santos. El niño en sí mismo no es santo. El niño en sí mismo simplemente es inocente. No es condenado. No es condenado por cuanto tiene inocencia. Pero cuando tú lo ofreces a Dios, se le puede llamar santo. No por sus propios méritos, ni por su propia voluntad, sino porque tú eres el que tienes la autoridad. Y tú voluntariamente se lo ofreces a Dios. Ahí recibe bendición. Lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos es que tú seas un buen cristiano. Un ejemplo tenemos, el de Timoteo, en la segunda carta a Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo era de cuna cristiana. Nada más que la diferencia con los de cuna cristiana actual es de que había una fe no fingida en su abuela Loida y también en su madre Eunice. Y entonces aquí sí, de seguro que también hay en ti. Porque han derramado, te han heredado, no casa, no un carro, no una profesión, te han heredado la bendición de Dios. Y bueno, ahora vemos lo contrario. Lo contrario, lo peor que puede hacer un padre para sus hijos, apartarse de Dios. Con todo y que los ame mucho y que los quiera mucho. Y ven, hijito, ven, yo te quiero mucho y no te apartes de mí, yo te voy a cuidar eso. Si se aparta de Dios el Padre, está acarreándole maldición a su hijo. Jeremías 32:18, empezamos. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Hay muchas personas que se les parece injusto. Que haces misericordia a millares, es lo que ya vimos. Y luego dice, y castigas la maldad de los padres. Los padres tienen maldad. Dios castiga la maldad de los padres, pero aquí va una forma especial de que Dios castiga la maldad de los padres.
¿Cómo es en sus hijos después de ellos? ¿Cómo está? En su descendencia. Sí, Dios castiga a los padres en su descendencia. Y esto tiene que ser algo natural, porque lo que más le duelen a los padres muchas veces es que los hijos sufran y que los hijos les vaya mal y que los hijos se corrompan, ¿cierto o no? ¿Cuántos padres, yo he escuchado cuántos padres que a veces cuando ven sufrir a su hijo dicen, me tocara a mí, preferible que yo estuviera sufriendo y no mi hijo? En otras palabras, me duele menos que a mí me pase que a mis hijos verlos sufrir. Y por eso Dios lo sabe. ¿Cómo castigar a los padres? Una manera es sobre los hijos. Pero entonces, ¿Dios es injusto? ¿Dios entonces que castiga a los hijos por el pecado del padre? Bueno, aquí hay que entender dos cosas. Primero, este castigo no significa en sí condenación. La Biblia dice que los hijos no morirán por el pecado del padre. O sea, en otras palabras, no serán condenados por los pecados de los padres. El padre pudo haber sido lo peor. Sin embargo, el hijo no será condenado por los pecados del padre. Sin embargo, sí, castigará la maldad del padre sobre los hijos, porque los hijos llevarán la marca de la maldad de los padres. Si el padre fue alcohólico, los hijos entonces irán marcados, porque los hijos aprendieron el alcoholismo, aprendieron a vivir una vida así, de manera que al rato, mínimo, si no es que son alcohólicos, sí van a ser personas inestables en su trabajo, porque después en cuando se van a tomar algunas, van a faltar a su trabajo. Es más, también la misma genética va a deteriorar su propia potencialidad. Muchas veces hay deformaciones por los genes de los padres que han abusado del alcohol o del cigarro. Y entonces ya saldrá por ahí un hijo tal vez con labio leporino o tal vez con un defecto, y eso es una marca que va a quedarse para toda la vida. Y en ese sentido la Biblia sí se cumple. Castigaré la maldad de los padres sobre los hijos. Sí, no hay injusticia en Dios, porque la vida eterna no está en juego aquí. La vida eterna es personal. Y si el hijo, con todo y la enfermedad que adquirió de sus padres, con todo y las costumbres y hábitos que le enseñaron en su casa de sus padres, con todo y la mala educación que le dieron, Dios se va a acercar a esos hijos, y si ellos reciben la palabra de Dios y se convierten, ellos van a heredar la vida eterna. Y lo que hayan padecido aquí, lo que hayan sufrido aquí en esta tierra, no les va a pesar ya en la vida eterna. ¿Estamos entendiendo? Pero sí van a sufrir las consecuencias los hijos, porque la Biblia dice, castiga la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Por eso, lo peor que puede hacer un padre es entregarse al pecado, es apartarse de Dios. ¿Y cuál pecado? Porque aquí también, no, pues qué bueno, no, yo estoy lejos de los pecados escandalosos, como es adulterio, robo, borracheras, qué sé yo. ¿Sabes un pecado más grave que los que mencioné? La incredulidad, por ejemplo. La incredulidad, la gente incrédula, desconfiada, es un pecado, y que eso se va a reflejar también en los hijos. Porque un padre que tiene confianza en Dios, que le crea a Dios, también va a generar confianza en sus hijos. Pero cuando un padre se aparta de Dios, se mete en algún pecado, acarrea maldición para toda su casa. Pues con todo y que trabajen duro, y que se esmeren, y que traten de cuidarse, y tal vez hasta su alimentación la cambien, y que sus cuidados sean extremos, y que hasta desinfecten su casa, de todo, etcétera, y hagan muchos rituales, qué sé yo, si no están guardando los mandamientos de Dios, va a haber maldición allí en esa casa. Así de sencillo. Job 27:13. Esta es para con Dios la porción del hombre impío, y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Otra vez, ¿cuál es la herencia
de los hombres violentos y del impío. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Sí, castigaré la maldad de los padres en los hijos, es lo que dice la Escritura. Los que de él quedaren en muerte serán sepultados, y no los llorarán sus viudas, aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo. La habrá preparado él, mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. Simplemente el que se aparta de Dios acarrea maldición para toda su casa. Proverbios 17:13. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Otra vez, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. ¿Y quién es una persona que da mal por bien? Si una persona te ayuda, natural es de que pues quedes agradecido con él. Pero el que da mal por bien, dice, no se apartará el mal de su casa. Así de sencillo. Y esto le sucedió incluso al rey David, porque él dio mal por bien. Porque Urías, su siervo, había sido un hombre fiel, un hombre que se había convertido de los heteos, de la descendencia de Ed, y se convirtió a los israelitas, a los judíos, y era uno de sus soldados más fieles y valerosos. Y con todo eso, David cometió adulterio con su esposa y al final le quitó la vida, lo traicionó, pagó mal por bien, y sabes, le llegó la desgracia a su casa. Ya lo sabemos. Sus hijos fornicaron, entre ellos medios hermanos. Amnón violó a Tamar. Absalón, hermano legítimo de Tamar, vengó a su hermana, matando a Amnón. Y este mismo se sublevó contra David, tanto que David tuvo que huir, y después, queriendo salvar la vida de su hijo, Joab, el general de su ejército, lo mató. Y hubo desgracia en su familia, por cuanto él pagó mal por bien. Lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos es guardar los mandamientos de Dios. David tenía mucho dinero, tenía muchas riquezas, mucha gloria y muchos amigos, pero cuando falló a Dios, acarreó maldición para su casa. Tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo. Lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos es ser fiel a Dios. Y particularmente, como dice aquí en la Escritura, no pagar mal por bien. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dios, Él quiere que le conozcamos y que aprendamos cada vez más para que podamos servirle mejor. Pero dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Sabían que hay personas como ese pueblo de Israel, que desechó muchas veces el conocimiento? Desecharon las profecías de los profetas, particularmente de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. Lo desecharon. Desecharon la instrucción de los sacerdotes. ¿Y qué pasó? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y bueno, aquí entendemos que estaba hablando a los sacerdotes particularmente, y dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dura cosa es apartarse de la ley de Dios. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Es una condicional. Olvidaste la ley de Dios, Dios se aparta de tus hijos. Para que se entienda, en la condicional sencilla que yo les ponía de ejemplo hace rato. Hoy es domingo, mañana es lunes. El giro de esta condicional, ¿qué es? Si mañana es lunes, entonces hoy es domingo. Es lo mismo, es la misma verdad, pero ahora dicha al revés. Bueno, pues esto. Te apartas de Dios, Dios se olvida de tus hijos. La otra, Dios no se olvida de tus hijos porque no te olvidaste de la ley de Dios. Así de sencillo. Un hombre que no se aparta de la ley de Dios,
Dios tampoco se aparta de sus hijos. Nuevamente, lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos es no olvidarte de la ley de Dios. Repito, dura cosa es que los hombres se aparten de la ley de Dios, que la menosprecien. Y luego en Mateo 27:25, por favor. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto lo dijeron los judíos que pidieron que Jesucristo fuera crucificado y que soltaran a Barrabás. Y fíjense en el 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó el agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se acarrearon maldición. Y por eso no es casualidad que a principios del siglo XX haya habido gran mortandad contra los judíos. Los judíos han sufrido mucho. ¿Y por qué? Porque ellos mismos se acarrearon maldición. No solamente los que mataron a Jesús, sino sobre sus hijos. Sí, Dios también juzgará a aquellos que los persiguieron. Pero los judíos realmente se acarrearon maldición porque crucificaron a Jesucristo, lo mataron. Y ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se acarrearon maldición. Pero Dios se acuerda de su promesa que dio a Abraham y por eso siguen todavía como nación. Pero no es porque realmente hayan hecho lo correcto o lo bueno. Acarrearon maldición para sus hijos de generación en generación. Todavía siguen en guerra. Cuando la Biblia dice ahí que si tú guardas los mandamientos de Dios, te daré paz con tus enemigos, pues los judíos no han experimentado eso. Siguen todavía con guerra y guerra tras guerra. ¿Qué vemos ahí? Que no tienen la bendición de Dios. Con todo y eso, obviamente, Dios los cuida. Dios no los destruye como nación porque se acuerda de la promesa que Dios le dio a Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplos de cómo Dios acabó con casas enteras por el pecado del cabeza de casa, de un hombre. Casos concretos. Saúl, primer libro de Samuel, capítulo 10, del versículo 7 en adelante. Y cuando te hayan sucedido estas cosas, estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Samuel, después de ungir a Saúl como rey, le da una serie de señales: que iba a encontrar a 3 varones y uno de ellos les iba a dar unos panes, y luego se iba a encontrar un grupo de profetas, los cuales estaban alabando a Dios, y él iba a llegar y iba a profetizar como ellos. Y después de que le hayan sucedido esas cosas, dice: tú haz lo que esté a tu mano, pero dice: va a llegar un momento en que tú vas a bajar a Gilgal, y allí vamos a ofrecer holocaustos y sacrificios, pero me tienes que esperar por 7 días. Era una instrucción. Llegó ese día y lo vemos en el capítulo 13, en el versículo 1. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años, habían pasado 2 años. Sobre Israel escogió luego a 3,000 hombres de Israel, etcétera, etcétera. En el 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, en el 8. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino. Aquí vemos cómo se aparta del mandamiento de Dios. Era un mandamiento bien específico: espera allí 7 días hasta que yo llegue, le dijo Samuel, para que ofrezcamos el sacrificio.
Y Saúl se empezó a desesperar. El pueblo se le desertaba. Y él dice, me esforcé y ofrecí el holocausto. Cuán importante es obedecer la palabra de Dios. Nuevamente, es lo mismo. No importa las maravillas que tú puedas hacer y todas las técnicas que puedas tú usar para tú, según llevar el bien a tu casa. Si no estás obedeciendo la palabra de Dios, estás acarreando maldición. ¿Sí se entiende? Y luego desobedece otra vez cuando Dios manda que acabe con Amalec. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. Se apartó del mandamiento de Dios y no ha cumplido mis palabras. Al final del 13, yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjense nada más, estaba engañado, era un religioso engañado. Y en el 14, Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Esto tiene que ver un poco cómo el hombre a veces engaña. A veces que Dios le manda al hombre que deje cierta actividad o cierto negocio, cierto trabajo. Y el hombre no hace caso. Sigue en eso. Y luego cuando le preguntas, ¿ya te apartaste? No, pero ya estoy diezmando. Si Dios quería que lo dejaras tu trabajo, que dejaras ese negocio, ese trabajo pecaminoso. Él no quería que diezmaras de allí. Lo que Dios quiere es obediencia. En el 17, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo importante es obedecer. Dios quiere que le obedezcas. Hay mandamientos generales para todos los hombres. Por ejemplo, no mentirás, no robarás. Pero hay a veces mandamientos bien específicos para la persona. Dios quiere que hagas esto. Y las personas luego se engañan. No ponen por obra los mandamientos de Dios, pero eso sí, pueden hacer grandes sacrificios. Dijo Samuel en el 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Él también te ha desechado para que no seas rey. Y fue desechado. ¿Y sabes qué pasó al ser desechado? Él murió en campo de batalla, y no solamente él, sino que también junto con sus hijos, incluyendo a Jonatán, que era un hombre pues fiel. Considero que Jonatán lo que tuvo que haber hecho es apartarse de su padre y mejor seguir a David, pero él no quiso y por eso se murió con su padre. Acarreó maldición para toda su casa. Otro ejemplo, Acab, primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 18. Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual he descendido para tomar posesión de ella. Rápido te pongo en el contexto. Acab había pedido a Nabot que le vendiera su viña. Nabot se había negado porque era su heredad, y Jezabel dijo, yo te la voy a conseguir. Mandó cartas donde pedía que levantaran falso testimonio contra Nabot y que lo mataran, y así lo hizo. Entonces, cuando se enteró Acab que Nabot había muerto, bajó a tomar posesión de la viña. Y es lo que vemos aquí, que Dios le manda al profeta Elías. Dice, le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no tomaste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, me has hallado, enemigo mío. Él respondió, te he encontrado, porque
te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocasteis a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Pueden ver aquí la sentencia para toda la familia de Acab. Y efectivamente, después Dios ungió a Jehú, el cual se levantó contra la casa de Acab y mató a todos, incluyendo a Jezabel, quien unos eunucos la arrojaron desde el balcón y murió, se despedazó y luego los perros comieron su carne. Se cumplió la palabra de Dios. Acab, por cuanto se dio a los pecados de su esposa y adoró a Baal, acarreó maldición para toda su casa. También así Jeroboam, como aquí lo dice, también su casa fue destruida, toda su descendencia. Y también tenemos el caso de Elí. Es un caso muy especial, porque Elí, él quería llevar bendición a sus hijos, sin embargo hizo todo lo contrario. Esto también lo podemos ver con el pueblo de Israel. ¿Saben una queja que tenía el pueblo de Israel cuando andaban en el desierto? ¿Saben qué era? Era: pobres de nuestros hijos, nos sacaste al desierto, donde pueden morir nuestros hijos de hambre y de sed. Empezaron a quejarse contra Dios, empezaron a dudar de Dios, empezaron a irritar a Dios, y ¿sabes qué es lo que hicieron? Acarrearon realmente maldición para sus hijos. Los que querían que sus hijos no sufrieran, pues sufrieron más, sufrieron 40 años, que si bien entraron a la tierra prometida, pero sí tuvieron que pasar 40 años de sufrimiento, porque Dios dice, castigará el pecado de los padres sobre los hijos. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 27, leemos: y vino un varón de Dios a Elí, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Hablando de Aarón. Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Resulta que sus hijos, ellos obligaban a la gente, forzaban a la gente que les diera ofrenda. Dice la Escritura que cuando las personas ya ponían su ofrenda, estaban cociendo la carne, llegaban los hijos de Elí, metían el garfio y sacaban todo lo que querían, les hurtaban la ofrenda. Eso tiene mucho que ver también con los profetas de la prosperidad de la actualidad. Les extorsionan sus ofrendas y sus diezmos a las personas, etcétera, etcétera. En el 30, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, o sea, jóvenes. ¿Qué pasó con la casa de Elí? Recibió maldición. Elí, el cual honró a sus hijos más que a Dios, el cual quiso no llevar maldición a sus hijos, acarreó maldición realmente para ellos. El cual tal vez pensaba, es que si los quito del sacerdocio, si les prohíbo que ministren, si los corro del templo, que ahora actualmente sería de la congregación, ¿qué va a hacer de ellos? No sé qué pensamientos le pasarían a Elí. El caso es de que no paró la maldad y el pecado. ¿Y qué pasó? Dios se enojó contra él y acarreó maldición para todos sus hijos y para toda su casa. Y ya sabemos la historia.
Estos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacaron el arca cuando iban a pelear contra los filisteos, confiando en el mueble en sí, no pensando que Dios no es un mueble, que Dios es espíritu y que Él está con los que le temen y le aman. Ellos pensaron que llevando el arca, pues Dios iba a estar allí con ellos, y se emocionaron mucho, porque dice que danzaron y gritaron y hasta la tierra tembló. Pero los filisteos pudieron más que ellos, los vencieron, tomaron el arca y mataron a sus hijos. Cuando recibió la noticia, Elí dice que de la sorpresa se fue para atrás y se desnucó, porque era un hombre viejo y pesado, o sea, gordo, etcétera, etcétera. Cargó maldición Elí para toda su casa. Verdades complementarias. Los hijos no son condenados por los pecados del padre, ya lo decía. Cada uno morirá por sus propios pecados. El padre que pecó morirá por su propio pecado. El hijo que pecó morirá por su propio pecado. Sin embargo, sí hay ciertas consecuencias que los hijos arrastran por los padres, cumpliéndose lo que dice la Escritura, que Dios castigará la maldad de los padres en los hijos. ¿Qué son? Como enfermedades genéticas. ¿Qué son? Como costumbres y hábitos que llevarán arrastrando toda la familia de aquellos padres que no guardaron los mandamientos de Dios. De manera entonces que el hijo de un padre impío, sí, sufre y sí padece, pero con todo Dios es Dios de misericordia. Dios le va a dar una oportunidad. El hijo decide si la aprovecha o no. Pero los hijos de los cristianos, ellos, por justicia, Dios tiene que darles cierto trato y hasta cierto límite. Pero por amor a sus padres, que fueron cristianos, aunque el hijo se haya desviado, Dios le puede extender su misericordia, tal vez unos días más, meses o años, con tal de que el hombre pueda volverse a Dios. Y en eso está la diferencia entre los hijos de cristianos y entre los hijos de impíos. Ahí está la diferencia. Obviamente, al final Dios va a juzgar todos de manera pareja y de manera justa. Y fíjense aquí, los hijos de cristianos. El hijo de cristiano, Dios aquí en esta tierra le va a extender su misericordia, más días, más meses o más años. El hijo de los impíos no. Cuando ya se llegue su día, hasta ahí va a llegar y ya. Pero si ese hijo de cristiano no aprovecha la oportunidad que Dios le da, no aprovecha el tiempo prolongado, el tiempo que Dios le prolongó más, y no escucha la voz de Dios, ¿sabes qué pasará? En el día del juicio, los dos, el hijo del cristiano y el hijo del impío, los dos se presentarán delante de Dios. Y los dos por su pecado, piensa en el mismo pecado que cometieron. Los dos van a ser condenados. Pero ¿sabes quién recibirá más condenación? El hijo del cristiano. Porque tuvo más oportunidad. Tanto porque vio a sus padres y sus padres le dieron testimonio, y luego por amor a su padre le extendió de su misericordia, y él despreció. Entonces él estará más hasta abajo, condenado, que el hijo del impío. Y los dos muriendo por el mismo pecado, los dos pecando lo mismo y haciendo las mismas maldades. ¿Sí estamos entendiendo? Porque aquel al que se le da más, más se le demandará. Entonces, aguas, hijos de cristianos, porque sí, por amor a tu padre, a tu madre, Dios te puede extender su misericordia, pero si no la aprovechas, ay de ti. Yo no quisiera estar en tus zapatos. Otra verdad más: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Tú tienes libertad para educar a tus hijos por los principios que tú quieras, usar las técnicas que quieras. Puedes consultar cualquier cosa, echar mano de lo que quieras, tener a tus hijos contentos. Tú puedes escuchar cualquier cosa y bueno, en la actualidad abundan. Prendes la radio, la televisión, ves películas, periódicos, revistas, donde quiera tú encuentras consejos. ¿Cómo le haces para tener entretenidos a tus hijos? ¿Cómo le haces para que tus hijos no se vayan a los vicios? Para que tus hijos aprovechen el tiempo. Bueno, hay multitud de consejos y eso. Pero una cosa te digo: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores.
Tú si quieres puedes buscar en internet consejos para educar a los hijos y olvídate, te vas a encontrar multitud de consejos. ¿Qué hacer para tener a los hijos en casa? Olvídate. Y vas a poder agarrar de aquí, de allá y donde quieras. Y a lo mejor te puede funcionar bien. Y tus hijos los tienes contentos contigo, etcétera, etcétera, y todo aparentemente bien. Pero una cosa te digo, si no te basas en la palabra de Dios, tarde o temprano tu casa va a ser destruida. Porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. De manera natural, cuando hay un buen ambiente familiar en casa, un matrimonio que sin ser cristianos, simplemente por el respeto mutuo que se tienen y por sus pensamientos morales que tienen, el padre no adúltero, la mujer no amargada, se toleran uno al otro, aun aunque tengan pensamientos muy diferentes, ideas muy diferentes, se toleran uno al otro y hay, entre comillas, un buen ambiente familiar. Lo natural que es que el hijo esté contento allí y que eso sea un ancla, ¿para qué? Para que el hijo no se vaya tras los vicios. Hay muchos padres que al ver esto pueden decir, pues mi casa está bien, mis hijos me quieren, los queremos, son obedientes, son estudiosos, porque por cierto, pues pueden hacer muchas cosas donde el niño, sus destrezas se desarrollen más, ¿verdad? Tanto físicas y mentales. Y todo aparentemente puede funcionar bien, de manera que el matrimonio puede decir, pues no necesito de Biblia, estamos haciendo bien las cosas. Pero ¿sabes? Van a venir vientos y van a venir tempestades. Y que si tú no estás basado en la roca, no estás parado en la roca y no estás cimentando tu casa en la roca, se te va a caer. Porque de repente, y esto es muy común, los padres se encuentran con situaciones que para ellos son inexplicables. Es que no puedo entender si mi hijo, yo le di todo, me tenía mucha confianza, me quería mucho, nos queríamos mucho, pero de repente cambió y no se explican. Y ahora tú lo ves ya en un vicio, ya lo ves todo enajenado, ya lo ves todo corrompido. Y los padres no se pueden explicar, ¿por qué? Si hice todo le di, todo lo hice. ¿Sabes por qué? Porque simplemente no estaba Dios cuidando esa casa. Porque no estaba Dios edificando la casa. Y si Jehová no edifica la casa, no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. En vano trabajan los que la edifican. Otra vez, tú puedes echar mano de todo lo que quieras. Técnicas y consejos para educar a tus hijos y para tenerlos contentos. Pero te digo una cosa, si no edificas tu casa con Dios, en vano trabajas. En vano trabajas. ¿Por qué crees que los psicólogos tienen hogares destruidos? Y tienen mucha teoría, tienen mucho conocimiento, tienen muchos consejos, incluso dan consejos a otros matrimonios y les ayudan. ¿Y por qué sus casas están destruidas? Porque no edifican con Dios. Porque si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿En qué quieres basarte? ¿En los consejos y en las teorías de los psicólogos que ni siquiera ellos pueden mantener una casa estable? ¿Cuántos hogares que no se basan en la Biblia, pues tú los ves y bien contentos? Y ves ahí la familia contenta y se van de vacaciones y papá y mamá bien contentos, los hijos bien felices y qué bonita familia, ¿no? Fundamenta tu casa en la roca, porque si tú fundamentas tu casa en la roca, no va a ser destruida. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Deja que pasen 10 años, 20 años, 30 años o hasta 40 años, y entonces allí se va a ver la diferencia del que edifica con Cristo y del que edifica por otros medios, con otras bases. ¿Sí se entiende? La mejor herencia que tú les puedes dar a tus hijos es que tú seas un verdadero cristiano. Con mucho o poco dinero que tú ganes, con una casa bien terminada o a medio terminar, con automóvil último modelo o con un automóvil pasado de años, como quieras. Pero si tú estás en Cristo
estás siendo un cristiano genuino, verdadero e íntegro, la Biblia dice que tus hijos van a ser felices. ¿A quién le crees? ¿A tus ojos o a la palabra de Dios? Aquí le dejo.